Frecuentemente somos informados acerca de niños y ancianos abandonados. A menudo nos hemos encontrado con víctimas de abandono, que suelen ser hombres o mujeres abandonados por sus cónyuges, quienes les ofrecieron o prometieron amor eterno. Si bien es cierto, existen muchos tipos de abandono, pero creo que el mayor de ellos es el ser abandonados por los padres. Más aún, para los que creemos en Dios y tenemos esperanza, existe siempre la seguridad de la compañía de Dios, a donde quiera que vayamos y aunque muchos nos abandonen. Sin embargo, ¿qué pasaría si Dios nos abandona? ¿Será posible que Dios pueda abandonar a sus criaturas, a sus hijos? ¿Cuál sería tu experiencia si esto llegara a suceder? ¿Habrá alguien que pasó por esto? Veamos la palabra de Dios. El Evangelio según Mateo 27:46 relata la historia de Jesús en su momento más difícil, es decir, cuando se encontraba en la cruz. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta cita bíblica ha despertado muchas intrigas, muchas interrogantes, muchos cuestionamientos. Y es: ¿abandonó realmente el Padre a Jesucristo? ¿Cuál fue la experiencia por la que pasó Jesús para expresarse de esta manera? ¿Qué significan para nosotros estas palabras hoy? ¿Cómo puede aplicarse a nuestra vida? Queridos, fue en la cruz del Calvario donde se vio el amor al poder y el poder del amor. En Jesucristo, el Hijo de Dios y Redentor del mundo, se demostró ese amor pregonado desde el principio. Ese amor que se había anunciado se demostró cuando pendía entre el cielo y la tierra y moría por nosotros que no creíamos y no esperábamos en Él. Pero al mismo tiempo, la cruz revela el amor al poder, porque aquel que en el cielo había empezado una rebelión, o sea, Satanás, Lucifer, haciéndose pasar por un emancipador, por alguien que quería evitar que la creación estuviese esclavizada por la tiranía de Dios, demostró que no era un libertador, sino que era cruel. Porque sin haberle hecho nada, le sometió al sufrimiento más cruel, no solamente al Hijo de Dios, sino a aquel que había sido su creador, a aquel que le había cuidado, a aquel que lo había amado, a aquel que lo había instruido y con quien habían compartido el cielo. Pero Jesús vino a salvarnos. Aquel que no conoció pecado estaba entre el cielo y la tierra. El Santo de Israel, el que creó a los mundos conocidos y no conocidos, vino a salvarnos. Y Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el desierto de la tentación, Satanás había asaltado con fiereza a Jesús. Y entre sus asaltos le hizo una promesa: sé que has venido a redimir al mundo, sé que quieres ganarte el mundo para ti, todo esto me ha sido dado, yo lo conquisté, yo lo gané. Y si gustas, te lo entrego sin sacrificio, te lo entrego sin dolor. Solamente póstrate y adórame, reconóceme como Rey y soberano, y el mundo que tú quieres te la daré sin la necesidad de sufrimiento. Sin embargo, Jesús decidió redimir al hombre de la única manera segura, de la única manera verdaderamente segura. Y esa manera era pagando la culpa, asumiendo el castigo personalmente que Él había declarado que sucedería, que les alcanzaría a la primera pareja y a la humanidad si estos cedían a la tentación o desobedecían a Dios. Allá en Génesis 2:16 y 17 encontramos la primera advertencia establecida por Dios a la humanidad, una advertencia destinada a protegerlos, a cuidarlos y a evitar que el dolor, el sufrimiento y la muerte se introdujeran en el mundo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. La muerte era solo una posibilidad. Pero en el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos que esta posibilidad se convirtió en una realidad, porque nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios. Decidieron dudar y no creer en aquel que los amaba, en aquel que los había rodeado y llenado de beneficios. Y decidieron creer en aquel a quien no conocían y era el enemigo. La historia de ahí en adelante se ha repetido. Ahora, Jesús pendía en la cruz del Calvario entre el cielo y la tierra. Como si no hubiesen sido suficientes los asaltos que había sufrido durante su vida y ministerio. Ahora Jesús sufría el mayor de todos los asaltos, la mayor de todas las tentaciones. ¿La mayor de las tentaciones? Sí. ¿En qué consistió? ¿Cuál era? Estaba tentado a desconfiar de Dios, a desconfiar de su Padre, a desconfiar de que Dios podía haber aprobado o estar aprobando su carrera, su ministerio, su labor, a desconfiar de que la obra que estaba realizando llene las medidas establecidas por la justicia divina. Fue en esta ocasión donde dicen algunos comentaristas, en el que posiblemente no hayan existido demonios en el resto del mundo, sino que todos estaban centrados en un solo lugar, es decir, en la cruz del Calvario. Es por ello que densas tinieblas cubrieron ese día. Pero esas tinieblas que cubrieron no solamente fueron tinieblas físicas, porque el sol, porque la naturaleza se avergonzaba, sufría al ver a Cristo, a su Creador, pendiendo entre el cielo y la tierra, sino que las tinieblas también eran morales, eran sociales. No había ningún ser humano cerca de Jesús para reconfortarle, nadie para darle una palabra de aliento, para decirle, esto también pasará. Y cuando haya pasado, según la promesa de tu palabra, según la promesa de tu Padre, muchas personas vendrán a la salvación, muchos creerán en ti, multitudes dejarán el servicio de Satanás para venir al servicio tuyo y un día entrarán a la patria celestial. Oh, cuánto anhelaba el amado Hijo de Dios escuchar estas palabras, pero no había nadie cerca para confortarlo, para animarlo, para motivarle a seguir adelante. Fue en este momento en el que el moribundo Hijo de Dios fue asaltado por las tentaciones de la duda. Solo podía contemplar después de la cruz la muerte y la tumba. No había ninguna esperanza de resurrección. Ninguna voz confirmaba que su sacrificio estaba siendo aceptado y que estaba llenando la medida. ¿Cómo hubiera querido que una voz desde el cielo, como en su bautismo, dijera, está aprobado, sigue adelante, eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Las densas tinieblas cubrían al Hijo de Dios. Y repito, no eran solo tinieblas físicas, habían tinieblas morales, tinieblas espirituales, porque Jesús estaba cargando el peso del pecado de todo el mundo. Y es en este momento que expresa ese grito desgarrador que ha causado muchas inquietudes, muchas preguntas. Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Fue abandonado Jesús? ¿Le abandonó su Padre? ¿Qué experiencias, qué circunstancias le permitieron a Jesús expresar esto? El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo. Y como dice la Escritura, pisó el lagar solo. No había nadie que le ayudase. Se sintió tentado a temer que el pecado fuera tan ofensivo a los ojos de Dios que ni él mismo pudiera reconciliarse con el Padre.
La fiera tentación de que su propio padre le había abandonado para siempre le arrancó ese clamor angustioso en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo experimentó mucho de lo que los pecadores sentirán cuando las copas de la ira de Dios sean derramadas sobre ellos. Cuando por fin la gracia se haya cerrado, la salvación y oportunidad de ella haya terminado, muchos se darán cuenta que su destino eterno ha sido finalmente decidido y que ya no hay esperanza. Esa experiencia la experimentó el Señor Jesús. Queridos amigos, el problema del pecado va más allá de nuestra comprensión superficial. Es maligno, produce dolor, separación y muerte. Y Jesús estaba cargando el pecado del mundo. La negra desesperación finalmente envolverá como una mortaja las almas de los culpables. Aquellos que hoy vieron innecesario aceptar a Jesús, innecesario creer en Él. Aquellos que vieron una carga, un estorbo, un problema en la fe, en aceptar a Jesús, un día comprenderán demasiado tarde que su oportunidad ha terminado. Y entenderán el porqué del grito de Cristo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En estas circunstancias, Jesús apuró la copa que tenía que beber y la apuró hasta el final. Aferrándose por la fe a las promesas del Padre, exhaló con el último suspiro: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Jesús se aferró a las promesas de Dios. Conocía muy bien la misericordia, la compasión, así como la justicia y el gran amor de su Padre. Y en medio de las convulsiones de la naturaleza, los asombrados espectadores oyeron las palabras del moribundo del Calvario. Fue ese el mayor momento de dolor para Jesús. Momentos en que por la fe tuvo que aferrarse a las promesas del Padre. Pero Él no dejó de creer en Dios. Por eso dijo: Dios mío, ¿es Dios tu Dios? ¿Crees en Él como tu Padre? ¿Has hecho de Jehová tu Dios? ¿Y qué hacer cuando te sientes abandonado? ¿Hay promesas de Dios para ti? Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. El mundo puede ponerse en contra tuya, pero Dios, querido amigo y hermano, jamás te abandonará. Puede que a veces no sientas la compañía de Dios. Puede que a veces no sientas la presencia de Dios. Puede que a veces parezca que Dios tardara. Alguien dijo: Dios tarda pero nunca olvida. Pero déjame decirte, no es así. Ni tarda ni olvida Dios. Dios no conoce ni premura ni demora. Jamás se adelanta y jamás se atrasa. Los tiempos de Dios son perfectos y cuando llegue el momento perfecto, Dios intervendrá. Tendrás que ser probado. Tu fe tendrá que llegar hasta el límite. Al límite entre la confianza y la incredulidad. Quizás tengas que decir, como aquel padre de familia que trajo a su hijo a Jesús: Señor, creo. O luego: quiero creer, ayúdame en mi incredulidad. Si es esa tu experiencia, déjame decirte que todo aquel que pide ayuda, auxilio y socorro recibe la ayuda divina. ¿Y por qué experimentó Jesús todo esto? Lo experimentó para empatizar, para simpatizar contigo y conmigo. Pero la intención de Jesús no era solamente empatizar y simpatizar con nosotros. Dice Hebreos 4:14 y 16. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús ha hecho que las promesas de Dios sean una realidad para nosotros. Yo no sé el dolor y la experiencia por la que estés pasando. No sé la traición y el abandono que hayas vivido. No sé las experiencias horrorosas y difíciles que hayas vivido, pero sí sé que hay alguien que está listo para ayudarte, para defenderte, para socorrerte. Hay alguien que quiere extenderte la mano y que piensa en ti. Alguien que ha vivido la experiencia de la soledad y que ha alcanzado la victoria, y esa victoria puede ser tuya. ¿Cómo puede ser esto posible?
Solo necesitas reconocer y decir: yo soy pecador. Necesito de ti, Señor. Creo en ti. Él extenderá su mano y te salvará. Acepta a Jesús. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dudas de tu filiación con Dios? ¿Dudas de tu relación con Él? Pues cree en Jesucristo. Si no puedes creer, en este momento quiero acompañarte en una oración. Acompáñame ahí donde estás. Cierra los ojos, concéntrate y clamemos a Dios, aquel que sufrió en la cruz y fue tentado a sentirse abandonado por su Padre. Hoy quiere socorrerte, extenderte la mano para darte bendición. Oremos. Amado Padre Celestial, en este momento, luego de escuchar esta palabra y haberla compartido, podemos ver que los sufrimientos que nosotros tenemos en este mundo no son más grandes de lo que tú has sufrido por nuestra salvación. No solamente conoces nuestro dolor, sino también has vencido en nuestros dolores. Y hoy estás dispuesto a extendernos la mano para socorrernos. Puedes ver a muchas personas en el mundo que van sin paz y sin esperanza. Quizás salieron hoy pensando hacer de este el último día de sus vidas y no volver jamás. Pero de pronto, navegando en redes, se encontraron con este video y encuentran hoy que todavía puede haber una esperanza y que tú has sufrido como ellos y 100 veces más. Por favor, Señor, extiende tu mano para socorrerlos. A esa fe débil, casi incrédula que muchos tienen, fortalécelos, tómalos en tus manos. Dales la seguridad de la salvación, del perdón de sus pecados y un susurro suave al oído diciéndoles: hijo, hija, yo te amo. Envía a mi Hijo para que muriera por ti, porque creo en ti. Gracias, Señor, por este momento que nos concedes. Gracias por el perdón de nuestros pecados y porque nos permites de aquí en adelante caminar en una nueva experiencia y en novedad de vida. Todo esto oramos pidiendo y creyendo que tus promesas serán realidad, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo y hermano, si me has acompañado en esta oración, déjame decirte que una nueva oportunidad, un nuevo camino empieza para ti. Si perdiste la fe, hoy la has renovado. Si quieres conocer más de Dios y prepararte para el cielo, quiero invitarte, por favor, que nos escribas a la dirección de contacto de correo que aparece al final de este video para que puedas solicitar un curso bíblico a distancia y así puedas conocer más de Jesús y prepararte para el encuentro con Él. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.